El líder de la pandilla, conocido como el Gallo, y su red de matones, los halcones, creían que el barrio les pertenecía. Con la complicidad silenciosa de la policía, extorsionaban, intimidaban y envenenaban cada rincón de la comunidad con miedo. Creían que todos eran sus siervos, especialmente una anciana costurera de 75 años, a la que le exigieron un traje de lujo para celebrar sus crímenes. Lo que no sabían era que esa humilde mujer, con sus manos arrugadas por el tiempo, usaría hilo y aguja no solo para coser un traje, sino para tejer la soga que finalmente los ahorcaría a todos. Para comenzar, soy Jorge Andino y esta noche les contaré una de esas historias que se quedan grabadas en la memoria. Tomen asiento, busquen su manta preferida y permítanme transportarlos a otro mundo. Y si se duermen, que tengan dulces sueños, así que... Cuando Elena, después de una semana de terror paralizante, vio la arrogancia final en el rostro del Gallo, al recoger su obra maestra, no sintió pánico. Sintió un frío glacial, una claridad cortante apoderarse de ella. Había pasado días escuchando el latido de su propio corazón en sus oídos, pero ahora solo oía el zumbido de una misión. Mientras el matón se pavoneaba frente al espejo, ella hizo un movimiento casi imperceptible con el pulgar, activando el diminuto dispositivo que había cosido en la solapa. Pensaron que la estaban humillando, que la estaban usando, pero en realidad ella los estaba vistiendo para su propia caída. Todo comenzó una semana antes. El sol de la tarde apenas se filtraba a través de la polvorienta ventana del pequeño taller de Elena, un espacio que olía a tiza de sastre, aceite de máquina y décadas de trabajo honesto. La paz se hizo añicos cuando la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared. La silueta corpulenta del Gallo llenó el umbral, bloqueando la luz. Su presencia era una invasión. Apestaba a una colonia barata y a un poder que no provenía del respeto, sino del miedo. No hubo saludo, solo un gesto de desprecio al arrojar un rollo de tela sobre la mesa de trabajo de Elena. Era una seda italiana, negra como el petróleo, tan suave y lujosa que parecía gritar su origen ilícito en aquel humilde taller. Vieja, gruñó. Su voz era como grava. Necesito un traje, el mejor que hayas hecho, para el lunes. Es una reunión importante. Elena permaneció inmóvil, sus manos aferradas a un retal de algodón. No era una petición, era una orden. La humillación se intensificó cuando él sonrió, una mueca torcida que no llegaba a sus ojos fríos. «Tú pago», dijo, inclinándose sobre la mesa, «es que te dejemos en paz». En ese instante, algo se rompió dentro de Elena. No fue solo la extorsión, fue la profanación. Él quería que sus manos, las mismas manos que habían remendado los uniformes escolares de los niños del barrio, que habían cosido los vestidos de novia de sus madres, que habían zurcido la ropa de trabajo de generaciones, ahora sirvieran para vestir la corrupción que los estaba ahogando. Quería envolver su podrida empresa en el manto de la habilidad y la decencia de ella. Ese insulto, esa violación de su arte y de su alma, fue la gota que derramó el vaso. El miedo no desapareció, pero fue sepultado bajo una capa de resolución tan dura y fría como el acero. Para Elena, la costura no era solo un trabajo, era el legado de su difunto esposo, Miguel. Recordaba sus manos fuertes pero gentiles, enseñándole a sentir la tensión del hilo, el peso de la tela. Cada puntada cuenta una historia, Elena, le decía. Asegúrate de que sea una historia honesta. Su pequeño taller era un santuario de esa honestidad, pero ahora los halcones habían manchado ese santuario. Cada vez que miraba por la ventana, veía su veneno en acción. Don Ricardo, el panadero, pagando la cuota de protección con una mirada derrotada. Los niños dejando de jugar en la plaza cuando los matones pasaban. La joven madre soltera, María, que le traía los pantalones de su hijo con un nuevo moretón en el brazo que no se atrevía a explicar. La seguridad de su nieto, Mateo, su única familia, un chico brillante que soñaba con ser ingeniero, era su ancla.
¿Qué futuro le esperaba en un lugar donde la ley del más fuerte era la única ley? La desesperanza del barrio no era por falta de intentos. Hacía unos meses, don Ricardo, el panadero, harto de que le robaran la mitad de sus ganancias, fue a la comisaría. Elena lo vio irse, con el pecho inflado de un valor precario, y lo vio regresar, encogido, 1 hora después. El sargento de turno, un hombre llamado Vargas, apenas levantó la vista de su periódico. «¿Pruebas?», le preguntó con aburrimiento. «Testigos». Ricardo señaló por la ventana a los matones que estaban sentados en el café de enfrente, a plena vista. El sargento Vargas sonrió. «Yo no veo nada fuera de lo normal, Ricardo. Quizás estás trabajando demasiado». La represalia fue rápida y brutal. A la noche siguiente, la panadería de Ricardo fue destrozada. No robaron nada, solo lo destruyeron todo. El mensaje fue claro. El sistema no solo no los ayudaría, sino que era cómplice. Nadie más se atrevió a hablar. La única salida era la sumisión o un plan que el sistema nunca pudiera ver venir. Mateo consiguió el micrófono espía, un milagro tecnológico del tamaño de una lenteja. Con un pulso sorprendentemente firme, Elena lo cosió en un traje viejo que uno de los secuaces de El Gallo, un bruto llamado El Sombra, le había dejado para un remiendo. El plan era simple: grabar algo, cualquier cosa que pudiera servir de prueba. La oportunidad llegó 2 noches después. El Sombra recogió el traje y se fue directamente a una reunión en un bar local. Elena y Mateo se sentaron en su pequeña sala, el grabador digital entre ellos, escuchando con los auriculares puestos. Pero el resultado fue un desastre. La grabación era un caos de música a todo volumen, risas borrachas y conversaciones superpuestas. Captaron fragmentos de bravuconadas, chistes vulgares sobre mujeres y quejas sobre fútbol. Pero nada incriminatorio. No había nombres, ni cifras, ni detalles. Era una cinta inútil. La frustración era un sabor amargo en la boca. Peor aún, al día siguiente, El Sombra se presentó en el taller de Elena. No venía a por un recado. Se apoyó en el marco de la puerta, bloqueando la salida. «Buen trabajo con el traje, vieja», dijo, sus ojos pequeños y porcinos recorriendo el taller. «El jefe está contento. Espero que tus manos sigan firmes. Sería una pena que una mujer de tu edad tuviera un accidente». La amenaza era tan clara como el cristal. Habían sido descuidados. Se habían vuelto sospechosos. El reloj había empezado a correr en su contra, y ahora estaban en un peligro mucho mayor. Esa noche, el pequeño taller de Elena no era un santuario, era una jaula. El miedo, que había sido controlado por la adrenalina de la acción, regresó con una ferocidad vengativa. Cada sombra que se movía en la calle, cada motocicleta que pasaba, era El Sombra volviendo para cumplir su amenaza. La grabación inútil yacía en la mesa junto al grabador, un monumento a su fracaso. El aire estaba espeso con el olor a derrota. Cuando Mateo llegó, encontró a su abuela sentada en la penumbra, sus manos quietas sobre su regazo, una imagen tan antinatural que le heló la sangre. Él no tuvo que preguntar. Vio la desesperación en la rigidez de su postura. Se sentó frente a ella, el peso de su propia culpa aplastándolo. «Lo siento, abuela», susurró, la voz rota. «Fui un estúpido. Te traje esta tecnología, te llené la cabeza de ideas y te puse directamente en su mira. Se acabó. Mañana le dirás que la tela se arruinó, que no puedes terminar el traje. Inventaremos algo. Nos iremos de la ciudad si es necesario. Pero esto se acabó». Elena levantó la vista y en sus ojos no había lágrimas, sino el brillo duro de las brasas que se niegan a extinguirse. «No», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Acabado, Mateo, no lo entiendes. No hay ningún lugar a donde ir. Este barrio es nuestro hogar. El taller de tu abuelo es todo lo que me queda de él. Tu futuro está aquí. Si huimos ahora, les entregamos todo. Les damos permiso para ganar». «Pero podrían matarte», replicó Mateo, su voz subiendo con pánico.
El sombra no estaba bromeando. ¿Qué vale un barrio si te pierdo a ti? Elena se inclinó hacia adelante. Sus manos arrugadas encontraron las de su nieto, frías y temblorosas. Escúchame. Durante 75 años he agachado la cabeza. He sido la viejecita inofensiva en la esquina. He visto a mis vecinos sufrir en silencio. He visto el miedo pudrir este lugar desde dentro. Y cuando ese hombre, ese matón, arrojó esa tela sobre la mesa de tu abuelo, no solo me insultó a mí, insultó nuestra vida entera. Insultó la memoria de Miguel, insultó tu futuro. El miedo a morir es una cosa, Mateo. Pero el vivir arrodillado, eso es una muerte lenta que ya no estoy dispuesta a aceptar. Se hizo un largo silencio, roto solo por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Mateo miró las manos de su abuela, las venas como ríos en un mapa antiguo, las yemas de los dedos callosas por 1.000.000 de puntadas. Vio su determinación, no como una terquedad imprudente, sino como la forma más pura de coraje, y sintió una oleada de vergüenza por su propio miedo. Su abuela, a sus 75 años, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Cómo podía él hacer menos? De acuerdo, abuela, dijo finalmente, su voz firme y clara. No huimos. Luchamos, pero no como antes, no a ciegas. Si vamos a hacerlo, lo haremos bien. Vamos a ser más listos que ellos. Vamos a ser cirujanos. La desesperación se transformó en una energía febril. Durante las siguientes 48 horas, el taller se convirtió en un centro de mando clandestino. Mateo no durmió. Con la puerta cerrada con doble llave, se sumergió en el mundo digital, su verdadero terreno. El primer error fue técnico, pero el segundo fue estratégico. Murmuró para sí mismo, analizando la grabación fallida en su computadora portátil. Usando un software de audio, limpió el ruido de fondo, aislando fragmentos. No podemos depender de la suerte. No podemos esperar a que digan algo útil en un bar ruidoso. Necesitamos saber dónde y cuándo van a hablar de verdad. Su investigación se volvió una obsesión. Se infiltró en los perfiles de redes sociales de los miembros de bajo nivel de los halcones. Eran estúpidos, presumidos. Publicaban fotos con ropa cara, en coches que no podían permitirse. En una de esas fotos, detrás de un grupo de matones, Mateo vio un calendario en la pared de un taller mecánico. Había una fecha marcada con un círculo rojo, el próximo lunes, y escrito con una letra torpe, Reunión Morales. El nombre Morales fue la clave. Una búsqueda más profunda en los registros comerciales de la ciudad y en artículos de noticias económicas locales reveló la identidad, Ricardo Morales, un inversor inmobiliario con una reputación turbia y vínculos con proyectos de construcción que habían desplazado a comunidades de bajos ingresos en otras ciudades. El patrón era inconfundible. Y entonces, Mateo lo encontró. Una propuesta de reurbanización para su propio barrio, presentada anónimamente al ayuntamiento. Proponía demoler una docena de edificios antiguos, incluyendo la panadería de don Ricardo y el edificio donde vivía María, para construir un complejo de apartamentos de lujo. El proyecto estaba siendo bloqueado por la falta de cooperación comunitaria. «Abuela, lo tengo», dijo Mateo, sus ojos inyectados en sangre pero brillantes de triunfo. Por esto es el traje. El gallo no se van a reunir con sus matones. Se van a reunir con este Morales. Quiere parecer un empresario, un socio legítimo. Quiere venderle a Morales la idea de que tiene al barrio bajo su control total para que Morales financie la operación y juntos puedan forzar el proyecto. Esta reunión es su audición, y para pasarla tendrá que presumir. Tendrá que explicarle a Morales cada detalle de su red de extorsión, su control sobre la policía, todo. Es el escenario perfecto. El plan pivotó dramáticamente. Ya no se trataba de escuchar, se trataba de dirigir. Necesitamos un dispositivo mejor, continuó Mateo, mostrando en su pantalla un micrófono de contacto de grado de inteligencia, usado por periodistas de investigación. Este no capta el sonido del aire, capta las vibraciones directamente de la superficie a la que está adherido.
la música, las otras conversaciones, se reducirán a un murmullo, pero la voz del que lo lleva, vibrando a través de su caja torácica y la tela, esa voz será cristalina. Y abuela, aquí es donde tu magia se vuelve crucial. No puede estar simplemente cosido. Tiene que estar integrado en la estructura misma de la solapa, en el punto exacto donde la vibración de su voz sea más fuerte. Necesitas convertir esa chaqueta en una antena humana. El objetivo ya no era solo reunir pruebas, era capturar una confesión completa y detallada, una narración de sus crímenes directamente de la boca del monstruo. Era un plan más audaz, más peligroso, pero infinitamente más letal. Era la única oportunidad que tendrían. Los últimos 3 días antes de la entrega fueron un ballet de tensión y precisión. Mateo recibió el nuevo micrófono, no más grande que la uña de su dedo meñique, un pequeño trozo de metal y silicio que contenía el destino de su comunidad. Se lo entregó a Elena con una reverencia casi ceremonial. Todo depende de ti ahora, abuela. Elena tomó el dispositivo, sintiendo su peso frío y denso. Durante horas lo estudió, junto con los patrones de la chaqueta. No podía simplemente coserlo. Tenía que crear un receptáculo para él, un nido de entretela y seda que lo mantuviera presionado contra la capa exterior de la tela, exactamente en el punto que Mateo había calculado, justo sobre el esternón. Su taller se llenó con el sonido rítmico de la aguja atravesando la tela, un sonido que había sido el latido de su vida y que ahora era el redoble de un tambor de guerra. Cada puntada era deliberada, cada nudo asegurado con una oración silenciosa. Estaba tejiendo una trampa con la misma habilidad y amor que una vez tejió el vestido de bautizo de Mateo. El lunes por la tarde, el sol caía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El taller estaba impecablemente limpio. El traje colgaba de un maniquí, una obra de arte oscura y ominosa. Era perfecto, demasiado perfecto. La puerta se abrió. Era el gallo. Esta vez no vino solo. El sombra lo acompañaba, sus ojos escudriñando cada rincón del taller, deteniéndose un instante de más en Mateo, que estaba sentado en una esquina, fingiendo leer un libro de texto. El corazón de Mateo martilleaba contra sus costillas. El gallo ignoró a todos. Se acercó al traje como un rey reclamando su corona. Se quitó su vulgar chaqueta de cuero y se deslizó en la de seda. Se movió frente al espejo, admirando el corte, la forma en que acentuaba sus hombros anchos y ocultaba su barriga incipiente. Una sonrisa de pura arrogancia se extendió por su rostro. «Nunca dudé de ti, vieja», dijo, aunque su tono implicaba todo lo contrario. Se giró hacia Elena. «Ahora, el toque final. Quiero que parezca que fue hecho para mí». Este era el momento que Elena había estado esperando, el movimiento que habían ensayado en sus mentes 100 veces. Se acercó con su cinta métrica y su caja de alfileres, su rostro una máscara de profesionalismo servil. «Por supuesto, señor. Permítame ajustar la solapa». A veces se asienta de forma extraña al principio. Sus dedos, arrugados pero increíblemente ágiles, se movieron sobre la solapa izquierda. Mientras pretendía alisar una arruga inexistente, su pulgar encontró una pequeña costura de refuerzo que ella misma había diseñado. Presionó debajo de la tela. Un mecanismo minúsculo hizo un clic silencioso, inaudible para cualquiera excepto para quien sabía que estaba allí. El dispositivo estaba activado. «Perfecto», dijo ella, retrocediendo. «Le queda como un guante». El gallo le arrojó un fajo de billetes a la mesa. Más de lo que había prometido, un gesto de su magnificencia. «Quédate con el cambio», gruñó. Y sin una segunda mirada, él y el sombra salieron del taller y se subieron a un sedán negro que esperaba afuera. Elena y Mateo no se movieron hasta que el coche desapareció por la calle. Luego Mateo se abalanzó sobre el pequeño receptor conectado a un par de auriculares. Se los puso, su rostro pálido a la luz de la lámpara. Escuchó durante un segundo. Luego sus ojos se encontraron con los de su abuela. Asintió lentamente. La trampa estaba servida, y la bestia acababa de entrar en ella, vestida para su propia ejecución. Esa noche no durmieron. Se sentaron en silencio,
escuchando a través de los auriculares cómo se desarrollaba la confesión. Era más claro y más condenatorio de lo que jamás habían soñado. La voz de El Gallo, íntima y cristalina gracias al micrófono de contacto, narraba su imperio de crimen para impresionar a Morales. Detalló los sobornos semanales al sargento Vargas, las rutas que usaba para sus negocios ilícitos, y lo más cruel de todo, su plan para aterrorizar a los residentes restantes, como don Ricardo y María, para que vendieran sus propiedades por una miseria. En 6 meses, se jactó, este basurero será un solar listo para construir, y la mejor parte es que la propia gente nos lo habrá suplicado. Al amanecer, la grabación estaba en manos de Ana Reyes, la joven periodista que Mateo había contactado. Ella no era solo una reportera, había crecido en un barrio muy parecido a este. Escuchó la grabación, no con desapego profesional, sino con una furia fría y controlada. Esto no irá a la policía, dijo, su voz dura como el acero. Esto irá directamente a la gente. El poder de estos hombres viene del secreto y del miedo. Vamos a arrancarles ambos. El plan de Ana fue audaz y brillante. No se trataba solo de publicar un artículo. Se trataba de crear un momento de catarsis comunitaria. A las 8 de la mañana, cuando la plaza frente al ayuntamiento bullía de gente yendo al trabajo, al mercado, a la escuela, algo sucedió. Las pantallas gigantes que normalmente mostraban anuncios del gobierno se quedaron en negro. Y luego, una sola imagen apareció en todas ellas: el rostro sonriente del sargento Vargas. Un silencio confuso se apoderó de la plaza. Y entonces, de un sistema de altavoces que el equipo de Ana había instalado durante la noche, brotó el sonido. No era la voz de un narrador, era la voz de El Gallo. El sargento Vargas come de mi mano. Todas las semanas. Es el perro guardián mejor pagado de la ciudad. El impacto fue físico. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud como una onda expansiva. La gente se detuvo. Los teléfonos salieron de los bolsillos, grabando. La voz continuó, exponiendo cada crimen, cada traición. Cuando llegó la parte sobre el plan para forzar a los residentes a abandonar sus hogares, un gruñido bajo y furioso emanó de la multitud. La gente se miraba, el miedo de años siendo reemplazado por una ira compartida. Vieron a don Ricardo, que estaba entregando pan, quedarse paralizado, sus nudillos blancos. Vieron a María llevando a su hijo a la escuela, cubrirse la boca con la mano, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y validación. El clímax llegó cuando el propio sargento Vargas, atraído por el tumulto, salió del edificio municipal. Se detuvo en los escalones, su rostro pasando del desconcierto al pánico puro mientras escuchaba su nombre, y veía su rostro proyectado a 3 metros de altura. La multitud se giró hacia él. Cientos de pares de ojos, ya no temerosos, sino acusadores. El silencio se rompió. Alguien gritó: «¡Traidor!», luego otro: «¡Criminal!». Los gritos se multiplicaron, un rugido de justicia largamente negada. Vargas intentó retroceder, pero ya estaba rodeado, no por una turba violenta, sino por sus víctimas, armadas ahora con la verdad. Su poder, construido sobre el silencio, se evaporó bajo el sol de la mañana. La revelación pública fue una bomba nuclear en el ecosistema corrupto de la ciudad. El video grabado por docenas de teléfonos se volvió viral en cuestión de minutos. La voz del gallo se convirtió en tendencia nacional. Con el escándalo expuesto a una escala tan masiva y con pruebas de audio irrefutables, las autoridades no tuvieron más remedio que actuar, y actuar con una velocidad y una fuerza diseñadas para la gestión de daños. Antes del mediodía, un equipo de asuntos internos, compuesto por oficiales de fuera de la ciudad, descendió sobre la comisaría local. Las cámaras de noticias capturaron la imagen indeleble del sargento Vargas siendo escoltado, esposado, con una chaqueta sobre su cabeza para ocultar su vergüenza. Ya no era un hombre de poder, era un criminal común. La caída del gallo fue aún más espectacular. Basándose en los detalles específicos de la grabación, rutas, almacenes, nombres, la policía estatal organizó una serie de redadas coordinadas.
Lo encontraron en un lujoso restaurante, celebrando el acuerdo con Morales. Lo arrestaron allí mismo, frente a todos. El traje de seda negra, el arma del crimen y la prueba de su caída, estaba arrugado e irónicamente manchado con salsa de la comida que no pudo terminar. Morales fue detenido para ser interrogado, su proyecto de reurbanización ahora muerto y enterrado bajo un escándalo de proporciones épicas. Durante la semana siguiente, el resto de los halcones, incluido el Sombra, fueron detenidos uno por uno, su estructura de poder decapitada y desmembrada. Elena no vio nada de esto en la televisión. No leyó los titulares. Su guerra había terminado. Mientras el barrio estallaba en una mezcla de conmoción, ira y una creciente sensación de júbilo, ella estaba en su taller. Con manos tranquilas, tomó la aguja y el hilo y se puso a remendar una camisa sencilla, propiedad de un vecino. El sonido rítmico de la aguja era el mismo de siempre, pero el aire que respiraba era diferente. Era más ligero. Estaba limpio del miasma del miedo. En los días que siguieron, el barrio comenzó a sanar. La gente caminaba más erguida. Las conversaciones en el mercado eran más fuertes, salpicadas de risas que no se habían oído en años. Una mañana, Elena encontró una cesta en la puerta de su taller. Dentro había pan fresco de don Ricardo, queso del tendero, fruta del vendedor ambulante y un pequeño ramo de flores silvestres, probablemente recogidas por los niños del barrio. No había ninguna nota. No era necesaria. Era un tributo silencioso, un reconocimiento de la deuda que todos tenían con la anciana costurera. Una semana después del arresto, María entró en el taller para recoger una falda. Su rostro estaba sereno. «Mi hijo durmió toda la noche por primera vez en meses», dijo en voz baja. «Ya no tiene pesadillas». Dejó una pequeña planta en una maceta en el alféizar de la ventana de Elena. «Para que algo nuevo pueda crecer aquí», dijo. La escena final no es de celebración, sino de una paz profunda y ganada con esfuerzo. Es una tarde de domingo. Elena está sentada en una silla fuera de su taller, bebiendo una taza de té. Mateo está a su lado, mostrándole en su tableta los planos que ha empezado a diseñar para un nuevo centro comunitario, justo en el espacio que el proyecto de Morales habría destruido. El sol de la tarde baña la calle en una luz dorada y cálida. Los niños juegan en la plaza, sus gritos son de pura alegría. Elena observa la escena, la nueva vida que florece en su barrio. No buscaba gloria ni reconocimiento, solo quería recuperar su paz, y al hacerlo se la había devuelto a todos. Levanta su taza en un brindis silencioso. Un brindis a la memoria de su esposo, a la valentía de su nieto y a la justicia que, a veces, no llega con el estruendo de una espada, sino con el silencioso y preciso trabajo de una aguja.